La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México informó el lunes que no es jurídicamente viable dotar de recursos adicionales al Instituto Nacional Electoral, el INE, para la organización del proceso de revocación de mandato programado para este 10 de abril. Consejeros del INE lamentaron en un comunicado la negativa de Hacienda y el consejero Woodkeith Espadas dijo que el estrangulamiento económico del gobierno no aporta a la construcción de un México democrático. Y bueno, justamente le doy la bienvenida al consejero del INE para abundar sobre este tema. Gracias por estar acá con nosotros, consejero. Pues, ¿cómo tomaron esta decisión? Porque finalmente, pues, lamentarse no resuelve esta situación. ¿Qué le van a hacer? Bueno, a ver, la tomamos, ya sabíamos que el golpe venía, desde luego no es lo mismo saber que el golpe viene a recibir el golpe. Lo que tendremos que hacer, pues, es sacar la consulta de revocación de mandato, de acuerdo con lo que las disponibilidades económicas nos permitan. Es decir, no hay esfuerzo institucional que pueda lograr llevar a 93 millones de personas a las urnas sin que esto cueste mucho dinero. Es así las condiciones en las que las ciudadanas y ciudadanos mexicanos han construido para ir a votar y que garantizan la integridad de las elecciones y que la voluntad popular se refleje adecuadamente, no nada más en las boletas, sino en las actas que resultan al final de cada elección. Pues son condiciones que hay que cumplir y que tienen un costo. No podemos degradar el proceso. La pregunta que nos hemos hecho todos, ¿esta falta de recursos no ponen en riesgo la organización, el desarrollo y seguridad de este ejercicio? Como tal, no. Es decir, va a haber una revocación de mandato y se va a realizar el 10 de abril. Eso no tiene para atrás. Lo que está en discusión son cosas que siguen siendo muy importantes. Por ejemplo, cuántas casillas será materialmente posible instalar. No basta con que la ley ordene instalar las casillas, ni con que el INE tenga voluntad para hacerlo, que desde luego que la tiene. La instalación de cada casilla tiene un costo, y la instalación de 162,000 casillas, que se dice rápido, pero son muchísimas, en cerca de 1.900 millones de kilómetros cuadrados, 1.900.000 kilómetros cuadrados de territorio, no es una tarea que se pueda hacer guardando cambios o recortando el gasto en comida del equipo que cuenta las firmas o cosas por el estilo. Estamos hablando de necesidades muy grandes para capacitar a un auténtico ejército de funcionarios. Entiendo lo que me dice, por supuesto, es matemática pura. Si hay menos recursos, se tienen que ver, por supuesto hay que reducir las casillas, quizás las preparaciones de los voluntarios, en fin, toda una serie de cuestiones, infraestructura, que hay menos recursos, pero no se puede gastar tanto. Pero vuelvo, si usted dice que esto no pone en riesgo, entonces ¿por qué desde un principio haber pedido más dinero? Se podía haber hecho como ahora y quizás se hubiera evitado toda esta conflicto, confrontación que hemos estado viendo desde el año pasado, finales del año pasado. Es que se puede hacer siempre y cuando se haga fuera de la ley, vamos a decirlo con toda claridad. Es decir, la ley nos ordena hacer la revocación en 162,000 casillas. Si nosotros aprobamos menos que eso, esto será un acto impugnable y pues la única esperanza institucional que tenemos es que el tribunal diga, bueno, pues si no hay más dinero, nadie está obligado al imposible y se tendrán que instalar un número menor de casillas. Pero eso dista de ser lo adecuado. Es decir, en la medida en que se instalen menos casillas, sí, los electores tendrán su boleta un poco más lejos, no brutalmente lejos, eso también es cierto, pero una mayor dificultad de acceso inhibe la participación ciudadana, y esto va directamente contra el derecho a votar de las ciudadanas y ciudadanos. Consejero, entonces, por lo que lo entiendo, aquí la clave está en la validez o no de este ejercicio, que podría estar en riesgo, eso quizás, entonces.
No, a ver, es que, en principio no, porque nosotros no podemos ejecutar esta revocación sin la sanción del Tribunal Electoral. Es decir, si se decide reducir el número de casillas y esto es aceptado por el Tribunal Electoral, entonces estaremos en un escenario en el que recogeremos la opinión popular, la decisión sobre este punto, en un menor número de casillas, pero esto no es una decisión sencilla y sobre todo no es una solución idónea. Lo idóneo sería que, tal como ha señalado el tribunal en otras ocasiones, el Poder Ejecutivo asumiera que garantizar el derecho de los electores implica la participación de distintas autoridades, y eso obliga al Ejecutivo y al Legislativo a proporcionar los recursos necesarios para realizar el proceso. No basta con que se diga tengo la autoridad para recortarte el presupuesto y ahora resuelve como quieras. No, hay una materialidad que está por encima de nuestra voluntad. Pues bueno, mientras, pues ya se dijo que la consulta va, así que la consulta de revocación de mandato, pues ahí va con falta de recursos, pero bueno, el INE dice que sí va. Gracias, consejero. Era el consejero del INE, Kutkiv Espada. Nosotros hacemos la primera pausa y al